Señor les bendiga. Amén. Esta noche, hermanos, me propongo, con la ayuda del Espíritu Santo, hablar de un tema delicado para mí, pero con mucha bendición. Se llama la simiente de Dios. Quisiera, por favor, guiarlos en una lectura de la palabra de Dios en San Juan 1:1. Seguramente muchos han oído o algunos se la saben, en nombre de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El versículo 3 dice: este era en el principio con Dios, perdón, ese es el 2. Este era en el principio con Dios. Y el 3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Obviamente esta lectura nos está indicando que se trata del Señor Jesucristo. ¿Amén? Ahora quisiera llevarlos, por favor, al versículo que todo el mundo se sabe, la palabra de Dios. Génesis 1:1. Ese todo el mundo se lo sabe. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y yo quisiera esta noche subrayar tres ideas que hace que estos dos versículos se entrelacen entre sí. Mire, la primera idea es que ambos textos están hablando en el principio. Ambos textos se refieren al principio de la creación. Ambos textos hablan de Dios y ambos textos hablan de la creación. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, en el versículo de Juan, claramente nos deja ver que el Señor Jesucristo es un agente activo en la creación. Él es el que creó la tierra y Él es la razón por la cual la tierra fue creada. Amén. Gloria a Dios. Ok. Entonces, sin embargo, la creación tuvo una corona. La creación, Dios dejó al hombre para el final de la creación. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué Dios no habrá creado al hombre al principio? Para que el hombre fuera testigo de cómo hicieron los pescados y los opilotes, o sea, ir viendo todo, que el hombre fuera testigo de esa creación. Sin embargo, Dios dejó la creación del hombre como su corona, como en el último sitio para que el hombre tuviera que mostrar que fe de que Dios había hecho todo lo demás. Entonces, el hombre tenía un propósito al ser creado. Y yo quisiera que ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 1, leyéramos por favor el versículo 28. Versículo 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y de aquí en este versículo yo quiero subrayar dos ideas primordiales. La primera de ellas es la palabra señorear. Si buscáramos un sinónimo de la palabra señorear, claro, señorear está en cristiano, ¿verdad? Pero si lo pusiéramos en español diría manden, ¿verdad? Gobiernen, reinen. Ya en cristiano, reinar, gobernar. Señorear es un sinónimo de la palabra señorear. Significa eso que Dios puso al hombre para ser rey de toda la creación. Pero hay una idea anterior al propósito del hombre en la tierra. Mira, hay una idea más grande. Porque este versículo, como muchos otros, por ejemplo el Salmo 8:6 dice: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo tus pies, bajo los pies del hombre, ¿verdad? Entonces,
han sido versículos un poco torcidos, ¿verdad? Han sido versículos un poco tergiversados. Por ejemplo, con la teología de la prosperidad, por ejemplo, se ha tergiversado versículos como ese, donde dice, la Biblia claramente dice que Dios puso al hombre para que reinara, pero para que reinara sobre la creación. Es decir, hay un propósito primario que se narra en Efesios, donde dice que el hombre fue creado para la alabanza de la gloria de su gracia, primero que nada, ¿verdad? Esa es una idea primaria. O sea, el hombre fue creado primero para servir para la alabanza de la gloria del Señor. Pero respecto a la creación, Dios hizo al hombre para que fuera rey de la creación, para que señoreara, para que mandara sobre la creación. Entonces, pero todo rey tiene un territorio. Entonces, les hablé de dos ideas en ese versículo. El primero era que Dios ponía al hombre como rey de la tierra, como rey de la creación. Y le dijo, en esta esfera vos vas a gobernar. Y le dijo sobre qué iba a gobernar. Y es sobre las aves de los cielos, sobre los peces del mar y sobre toda bestia que se arrastre sobre la tierra. Entonces, tenemos a un hombre puesto en la creación para que señoreara sobre toda esa creación. Sin embargo, había un límite. Había un límite. Así como un señor en una propiedad, un señor en una finca, por ejemplo, usualmente los dueños tienen un mayordomo, pero hay un cuarto donde el dueño lo reserva para sí. Y le dice, mira, en esta cama no vas a dormir, le dice al mayordomo, porque en esta cama voy a dormir yo. Entonces había un límite en la creación. Y ese asunto del límite es una agenda que nosotros debemos aprender. Todo en la vida tiene un límite. O sea, cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que fuera a conquistar, le dio un límite y le dijo, vas a conquistar desde Dan hasta Beerseba. Dan está arriba y Beerseba está al sur, ¿verdad? O sea, no se confundan. A veces uno dice de Dan a Beerseba y uno tiende a pensar que Dan está abajo y Beerseba arriba. No, está al revés. Pero hay un límite, ¿verdad? Incluso las matemáticas, las funciones matemáticas tienen un límite. O sea, todos estudiamos, bueno, algunos estudiamos cálculo, ¿verdad? Y se sabe que las funciones matemáticas, el límite es la primera de las propiedades, luego es la continuidad y la derivabilidad, ¿verdad? Pero todo tiene límites en la tierra y el hombre tiene un límite. Entonces, en Génesis 2.15, hay una página después. En Génesis 2.15 dice la Biblia, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No se nos olvide eso de que ciertamente morirás, porque ¿qué fue lo que pasó? Que el hombre comió y no murió. No murió ese día. Dios no le dijo ahí que iba a morir 930 años después. Y Adán vivió 930 años. Entonces, algo pasó ahí, más adelantito vamos a tocar qué fue lo que pasó, por qué no murió. Pero entonces, el punto aquí es que no se trata de que Dios era malo y de que Dios puso un árbol ahí para tentarlo y que una fruta bien bonita, ¿verdad? Que algunos piensan que fue una manzana, la Biblia no lo dice. No se trata de eso. Se trata de que el hombre necesitaba la elección de obedecer a Dios o no. Dios lo creó, pero el hombre necesita tomar la decisión de si le sirve o no a Dios. Y la pregunta en esta noche obligada, ¿cuál es la decisión que usted toma? ¿Cuál es la decisión que usted ha tomado? ¿Quién fue el que? El hermano Gerardo hoy en la mañana dice, veo todas las caras nuevas. Y entonces yo, no veo caras nuevas, dijo él. Y entonces yo pensaba, pucha, entonces mira todas las caras usadas. Pero bueno, veo casi todas los rostros conocidos aquí y yo estoy seguro de que todo el mundo, a lo mejor todos los que estamos aquí hemos tomado la decisión de servir al Señor y hemos entregado nuestras vidas a Cristo. Pero hay una decisión todos los días de si obedezco al Señor en esto, sí o no.
Lo obedezco al ir a la iglesia, lo obedezco al Señor en mi forma de hablar, en mis actos, en el trabajo, el testimonio que doy. Entonces, Dios te creó, hermano, pero hay una decisión que necesitamos tomar nosotros todos los días. ¿Obedecemos al Señor o no lo vamos a obedecer en esto? Entonces, la Biblia narra, sigue diciendo el libro de Génesis, que estaba el hombre desnudo. Yo quisiera tomar un paréntesis aquí en el mensaje. Acuérdense que estamos hablando de la simiente de Dios, ¿verdad? Simiente, la Biblia estaba escrita en hebreo, pero como unos 200 años más o menos antes de que el Señor Jesucristo viniera a la tierra, se tradujo la Biblia al griego, se tradujo del hebreo al griego. Esa es la versión que nosotros conocemos como la Septuaginta. La palabra simiente que se tomó ahí en el griego es la palabra sperma, de donde nosotros tenemos nuestra palabra hoy, esperma. Entonces decir simiente, decir semilla o decir semen es correcto. La simiente de Dios, la semilla de Dios, la semilla que Dios prometió. Ya vamos a ver por qué. Bueno, el hombre y la mujer estaban desnudos en ese momento. Dice la Biblia en Génesis 2:25 que estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hay una teología de la cual no estoy muy seguro, en donde dice, bueno, el Salmo 104 dice que Dios está vestido de luz. Dice que Dios se cubre de luz como de vestidura. Y entonces hay una teología donde dice que Adán y Eva también tenían esa misma vestidura. No es que cuando dice que estaban desnudos, que no andaban poliéster o algodón o dacron, de otra tela, etcétera, ¿verdad? Entonces, no estoy muy seguro de eso porque para formar una doctrina de un versículo, ese versículo tiene que reafirmarse los profetas, los evangelios, las cartas, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero no ese no es el mensaje aquí. El punto es que los quiero llevar a que ellos estaban desnudos, dice, y no se avergonzaban delante de Dios. Quedémonos con esa idea. Ahora vamos a Génesis 3, versículo 7. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, o sea, después de que habían pecado, ¿verdad? Después de que la serpiente engañó a Eva, la sedujo para tomar del fruto, y Eva dio a su marido y dice que el marido comió, ¿verdad? Aunque en Timoteo dice que el hombre no fue engañado, el hombre sabía lo que estaba haciendo. Algunos escritores piensan que el hombre lo que pasó fue que amaba demasiado a Eva, vio que Eva había tomado del fruto, el hombre pensó que Dios iba a matar a Eva, pero el tal Adán estaba enamoradísimo de Eva y entonces no quería quedar solo y él también comió. Ese es un escritor, es una opinión, ¿verdad? No, por favor, no lo vayan a tomar como una doctrina. Pero sí la Biblia dice que el hombre no fue engañado, que quien fue engañada fue la mujer. Eso sí dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Ok, entonces, después de ese evento, dice que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, Génesis 3:7. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, el hombre vio que había cometido un error y él quiso resolverlo con sus propios esfuerzos, con su propia sabiduría. Y se hicieron unos delantales ellos mismos con sus propias manos. Lo curioso es que sigue la lectura. En el versículo 8 dice, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Versículo 9. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y yo creo que esa pregunta cabe también para hoy, para nosotros. Hermano, si Dios te preguntara, ¿dónde estás tú? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería mi respuesta? ¿Cuál sería su respuesta? Si Dios lo llamara y le dijera, Ariel, ¿dónde estás tú? Adán tuvo una respuesta y le dijo, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hey, algo pasó aquí. Él ya no estaba desnudo.
Él ya se había puesto sus taparrabos ahí, de su concha de plátano, él ya se había hecho su delantal, dice la Biblia, ¿verdad? Él ya estaba cubierto. Pero él se siguió sintiendo desnudo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Adán? ¿Por qué se sentía desnudo si ya estaba tapado? Bueno, la respuesta es sencilla. Que no sirvió. Que la propia obra de sus manos no sirvió. Que él necesitamos que sea Dios quien haga la cobertura de nuestro pecado. La propia obra de nuestras manos no sirve. O sea, las veces que yo me he propuesto y he dicho, hoy sí me voy a portar bien, hoy sí voy a dar testimonio. No ha servido, ese día me he portado peor que todos los otros anteriores. Es porque lo que necesitamos es la dependencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a seguir un poco rápido porque el tiempo que el pastor me tomó mucho tiempo ahí en la oración. Entonces, el Señor tiene una reacción cuando escucha la confesión de Adán y le pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? El hombre responde: Señor, es que la mujer que tú me diste, ella me dio dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. No es mi culpa. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y comí. Y bueno, esta es la reacción típica que los humanos tenemos al cometer un error. Yo nunca tuve la culpa. Fue el hermano, fue Javier, cualquiera, menos yo. Tengo la experiencia de ser padre de 3 adorables muchachos y de vivir ahí con mi amada esposa, y además tengo la experiencia de tener otros 20 hijos por aparte, porque más o menos tengo unos 20 empleados. Y sucede que cuando alguien se pierde, nadie fue. Cuando aparece algo quebrado en la casa, no, nadie. Se quebró él solo. Yo dejé algo aquí y digo: ¿dónde está lo que dejé aquí? No sé, Samuel. Y Samuel dijo: no, Ariel, es que vino Carlos Pavón. O sea, nadie fue. Está viva la computadora, ella hizo las cosas por sí misma. Esa es una reacción muy humana. Pero hay algo más profundo aquí en esta situación. Hay algo más profundo. Que el hombre le haya echado la culpa a su mujer. O sea, me parece que entró en una relación en una relación de deterioro del matrimonio en ese momento, debido al rompimiento de la relación con Dios a causa del pecado. Viene la relación de matrimonio, la relación de deterioro en un matrimonio. Entonces, si tu matrimonio está en deterioro, si tu matrimonio o mi matrimonio no están siendo matrimonios de éxito, hay una causa anterior. No se trata que la señora tiene un carácter muy fuerte o que el hombre es muy mandilón, no se trata de eso. Es que nuestra relación con Dios está rota. Es mi conclusión de esto. Ok, pero entonces, a causa de esta situación del pecado, ocurrió algo más grave. Ocurrió una situación sumamente grave. El hombre y la mujer, que fueron hechos para reinar, que fueron hechos para ser reyes sobre el planeta Tierra, habían perdido su condición. Se le entregaron a llave. Le entregaron la llave a Satanás. Mire lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 5. Lucas capítulo 4, versículo 5. Dice:
y le llevó el diablo a un monte muy alto. ¿Saben de quién estamos hablando y de qué evento estamos hablando? ¿Verdad? De la tentación del Señor Jesús. Y le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Le dijo el diablo. ¿Quién se le entregó? ¿Verdad? Porque a mí me ha sido entregada, le dice, y a quien yo quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y solo quiero tomarme un segundo para explicar aquí esa cuestión de si tú postrado me adorares. O sea, ¿ustedes creen que el diablo le dijo al Señor Jesús aquí: si vos me cantás una canción despacita, entonces te doy los reinos? Porque hoy tenemos la costumbre, o he escuchado, aquí no la tenemos esa costumbre, bendito sea el Señor, de llamarle adoración a las canciones que son suaves. Le llamamos alabanza a las canciones rápidas, o le llaman alabanza a las canciones rápidas, y le dicen adoración a las canciones que son suaves. Mal, ¿verdad? La alabanza, la música es parte de la alabanza, pero hay otra forma de alabar. Alabo al Señor cuando vengo, alabo al Señor siéndole fiel a mi esposa, alabo al Señor dando mi ofrenda. Hay varias formas. Alabo al Señor cantando también, ¿verdad? Pero es incorrecto que yo diga: ahora es el momento de la alabanza. No, es incorrecto, ¿verdad? Entonces el diablo no estaba diciéndole aquí a Jesús que le cantara una canción, no, le estaba diciendo que lo adorara de otra manera. Pero entonces la enseñanza aquí es que la llave le fue entregada al diablo. Y entonces la humanidad necesitaba un redentor. La humanidad necesitaba alguien que viniera a rescatar el reino, alguien que viniera a restaurar al hombre en la posición que Dios le había puesto. Ocupábamos un campeón que viniera a quitarle al diablo otra vez la llave para que nos la entregara a nosotros. Y entonces, ¿cuál fue la provisión divina? ¿Cuál fue la provisión de Dios? Ustedes, el tiempo ya es enemigo. Y entonces yo los quiero llevar a la lectura de lo que los teólogos llaman, nunca he escuchado un teólogo que se oponga a esto, al primer mensaje de salvación, a la primera promesa de salvación de toda la palabra de Dios. Génesis 3:15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Acuérdense que Dios primero viene y le habla al hombre y le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Después le habló a la mujer y le dijo: ¿qué fue lo que hiciste, mujer? Y después le habló a la serpiente. Y entonces, después de que le dio la condena a la serpiente, de qué era lo que iba a pasar con la serpiente, le dijo: maldita serás y ahora te arrastrarás sobre la tierra, da esta promesa para el hombre, esta promesa de esperanza para el hombre. Y le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, o sea, entre la serpiente y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Entonces, aquí es donde Dios promete la simiente, donde Dios promete la semilla. Y claro, el diablo se confunde, ¿verdad? Al escuchar esta condena, al escuchar esta proclama de parte del Señor, el diablo se confunde y dice: ¿quién será esta simiente? Y entonces viene y pum, mató a Abel. Porque él dijo: esa es la simiente. Cuando se dio cuenta que no era esa la simiente, se dio cuenta de que no era una persona la simiente, o que sí era una persona, pero iba a venir a través de un linaje. Eso fue lo que Dios estableció, un linaje por el cual iba a nacer el Señor Jesucristo. Miren, hay bastante que hablar de esto. Este es un mensaje bien amplio y no sé cómo fue que me cupo en la cabeza a mí que en media hora lo íbamos a terminar, pero vamos a tener que saltarnos unos cuantos versículos que tenía aquí y tenemos que llevar el mensaje a la conclusión. Y entonces, ¿quién es la simiente del diablo y quién es la simiente de Dios? Y eso está explicado en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 10. Primera Juan 3:10.
Ahí está después de Génesis. Primera Juan 3, ¿lo tenés? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Perdón, 10, 11 y 12. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Amén. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Yo creo que más claro, no canta un gallo, ¿verdad? Dice que en esto se manifiestan quiénes son los hijos de Dios. ¿Quiénes son? Los que nos amamos unos a otros. No los que nos armamos, sino que los que nos amamos. Esos somos los hijos de Dios. Los que nos amamos. Si usted ama, es hijo de Dios. Pero si usted se arma, ya sabemos de quién es hijo, ¿verdad? Entonces dice, y Caín, que es el primer anticristo. Caín es el primer anticristo. Recuerden que Dios le puso una seña a Caín. Dios le puso una seña, ¿verdad? Y esa es la misma seña que en Apocalipsis se describe como el 666. O sea, Caín es el primer anticristo. Ahora, ¿quién es la simiente de la mujer? Todos sabemos que la simiente de la mujer es nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿dónde dice la Biblia eso? Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y el versículo, una página antes, 3:16 de Gálatas, uno de los famosos 3:16 de Ahora Gálatas. bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Está claro, hermano? ¿Quién es la simiente del Señor? Sí. ¿Y quién es la simiente del diablo? La simiente, ¿verdad? Ahora, la pregunta de la noche, porque son las 7 en punto. ¿A cuál simiente pertenece usted? ¿A cuál simiente usted va a permitir que gobierne su corazón? Dios nos creó, todos somos criaturas de Dios. Pero la decisión de entregar nuestra vida a Cristo es nuestra. Y entonces, ¿será que usted ya le entregó su vida al Señor? ¿Será que usted ya tomó la decisión más importante de su vida, de entregar su vida a Cristo? ¿O será que tal vez aún está esperando? Y como dice el himno, ¿cómo decía ese himno que cantamos ahorita? No, dice que si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. hoy es el día aceptable, hermano. Hoy es el día aceptable. Cualquiera de los hermanos que andamos con corbata, usted nos puede abordar al final del culto para hablar de esto si así lo desea. Que el Señor les bendiga. Gracias por la paciencia, gracias por la oportunidad, hermano. Amén, Gracias. amén, amén, Pablo. Permiso. Gracias, Pablo.